Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que estén bien. Espero que estén aprovechando su tiempo. Espero que no estén durmiendo de 2 de la mañana a 2 de la tarde, como su profe. No, mentira. Em, bueno, como ya sabrán, vamos a continuar, ¿cierto? Vamos a continuar con el tema de la semana. Y el tema de la semana, cuando el curso de física es movimiento circunferencial, ¿cierto? Movimiento circunferencial. Ya habíamos estado viendo el movimiento vertical de caída libre, el movimiento parabólico, que seguramente no lo han visto porque no lo he enviado, pero ya se los voy a enviar, ¿de acuerdo? Nadie me disculpa por esa parte porque no he podido enviarlo. Ya cuando lo vean ya iba a estar, espero que esté claro. Y si no es posible poder distinguir las letras que están plasmadas en las diapositivas, pues les mando las diapositivas como tal, ya no el video. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de esto. Como ya sabes tú, primero te voy a indicar todo lo que tienes que saber, todo lo que tienes que conocer acerca de este tema para poder resolver los ejercicios que vamos a ir viendo a lo largo del tema y los temas próximos que iremos viendo durante el curso de física, ¿cierto? Pues bien, empecemos una vez. Listo, mira, empecemos cuestionándonos. Vamos a preguntarnos, ¿qué es un movimiento circunferencial? Ahora, para responder esto, mira, nos vamos a analizar lo que ocurre cuando una piedra atada a una cuerda gira en un plano vertical, ¿cierto? En tu mesa, en tu escritorio, en el piso, en un plano vertical, ¿cierto? No es que tienes una cuerda atada a una piedra y agarras una porción de la cuerda y empiezas a girar, ¿cierto? En cualquier sentido. Eso ya sería en 3 dimensiones, ¿cierto? En cambio, si lo tienes en un plano, en tu mesa, en tu escritorio, en el piso, ya podemos decir que es un plano, ¿cierto? Un plano vertical. Ahora, bueno, sería un plano en sí, ¿ah? Puede que tú también lo agarres y lo gires generando un plano, ¿cierto? Vertical, ¿verdad? Paralelo a la pared, por ejemplo, claro, ¿cierto? Ahora, veamos, mira, observemos. Ahí tenemos un hombrecito que sería como nuestro sistema de referencia, ¿cierto? Ahí tenemos siguientes elementos que vamos a ir explicando cuando voy a empezar a leer este de aquí. Bien, mira, respecto al centro O, bien, ese O que tú ves ahí, esa O, perdón, la O que tú ves ahí, mira, respecto a ese punto, la piedra cambia continuamente de posición, ¿verdad? Observa, abajo estaba en A, luego pasa a B, luego a C, y así continúa su trayectoria, ¿verdad? Si nosotros, no sé, pues hiciéramos que esta imagen eh, pudiera ser animada, ¿cierto? Si se pudiera mover, bien, podríamos notar que esa unión de todos esos puntos, si dejamos que la piedra siga girando, pues vamos a notar que se genera una circunferencia, ¿cierto? Claro, y aquí mismo nos dice lo siguiente, mira, si unimos todas las posiciones por las que pasa la piedra, obtendremos una línea curva, bien, en general, ¿cierto? Una curva, denominada circunferencia. Ahora, el vector, ¿cierto? Porque vamos a hacer uso del vector aquí, que parte del centro, bien, del centro O, y ubica a la piedra en todo instante, bien, un vector, ¿cierto? A ver, vamos a dibujar acá el vector. Aquí es el centro, si yo trazo un vector así, plum, hasta acá, y ese es el vector que se le conoce como el radio vector. Bien, precisamente como hace papel de un radio, ya que aquí se genera una figura circunferencial, pues este vector haría como un determinado radio, ¿no? Por eso le denominamos así radio vector. Porque precisamente también cumple como papel de vector, ¿verdad? Tiene dirección. Ahora, y tiene módulo, tiene resultante, etcétera, todo lo que gustes. Ahora, el que describe el ángulo central, bien, el que describe el ángulo central, claro, porque gracias a esta cuerda que hace papel como vector, como radio, y este radio como a su vez también se le puede entender como un radio vector, ¿cierto? Si este radio gira, ¿cierto? De cierta forma va a describir un ángulo central, ¿verdad? Imagínate, primero la piedra estaba en la posición A, luego está en la posición B, y vemos que ese radio vector ha generado un ángulo, ¿verdad? Un ángulo central, en general le ponemos teta,
y una superficie denominada círculo. Claro, si es que llega a unir, si es que llega a girar totalmente y unimos todos estos puntos, ¿verdad? Sería una superficie circular, ¿cierto? Si solo consideramos la trayectoria que describe la piedra, diremos que ésta desarrolla un movimiento circunferencial. Ahora, ¿por qué decimos que si solo consideramos la trayectoria de la piedra, es decir, solo de esta? Claro, ¿no? Porque si no consideramos solo la piedra, es decir, si también consideramos la cuerda, se va a generar toda esta área, ¿verdad? Todo esto, todo esto. Y nosotros no queremos todo eso, ¿cierto? Solo queremos esta pequeña porción para el punto A y el punto C. Pero esto puede seguir, ¿verdad? Claro. Eh, entonces podemos decir que se desarrolla un movimiento circunferencial a partir de lo que acabo de mencionar. Por lo tanto, movimiento circunferencial es un fenómeno físico, o en otras palabras, manifestación física, que se da cuando simultáneamente un cuerpo, bien, cambia de posición y de ángulo central, bien, respecto a un punto fijo denominado centro. Claro, este sería el punto fijo, ¿no? Cambia, nos dice, cambia de posición el cuerpo, bien, estuvo aquí inicialmente y finalmente está aquí para esta pequeña porción. Y ahora, ¿qué me nos dice? Y cambia de posición y de ángulo central. Si partimos de acá, no había ni un ángulo, pero ahora que se ha movido hasta este punto B, ya generó un cierto ángulo teta, ¿verdad? Conforme va a ir avanzando, también va a ir generando otro ángulo, alfa, por ejemplo, ¿cierto? Claro. Ahora, ese ángulo se forma mediante o respecto de un punto fijo, ¿no? Que es el centro, ¿verdad? Centro, permitiéndole describir una circunferencia como trayectoria. Claro, esa sería la circunferencia, ¿no? La trayectoria, todo esto. Y si continúa girando, pues sí, va a generar precisamente un círculo, una trayectoria circunferencial. Mira, ahora para medir la longitud entre dos posiciones, es decir, de aquí a aquí, por ejemplo, esta longitud L, eh, o recorrido también podemos decir, vamos a hacer uso de quién, de la siguiente igualdad, ¿verdad? Esta relación que se genera entre el ángulo central, el radio y la longitud de arco, la cual es pues L, es decir, longitud de arco o este recorrido lineal es igual a quién, a teta, el ángulo, ¿cierto?, del central que se genera por el radio, ¿cierto? Por el radio, o el radio vectores también si quieres conocerlo así. Bien, recuerda que teta está en el sistema radial, el radio está en el sistema internacional, es decir, metros, ¿cierto? Metros. Y la longitud de metros, ¿cierto? En la longitud de metros. Bien, aunque bueno, sería, si decimos radial, sería, claro, metros, no metros. Ahora, veamos lo siguiente. Mira, movimiento circunferencial uniforme. Aquí las palabras clave, ¿no? Uniforme, ¿cierto? Uniforme. ¿Qué nos dice? Mira, es aquel movimiento donde una partícula describe una trayectoria circunferencial, ¿cierto? Una trayectoria circunferencial. Es decir, todos los puntos por los cuales ha pasado, ¿verdad? Experimentando en intervalos de tiempos iguales. Experimentando intervalos en tiempos iguales, ¿cierto? Por eso de uniforme, ¿cierto? Ordenado, en algún sentido. Recorridos lineales iguales. Además, el radio vector barre ángulos iguales, ¿cierto? En intervalos de tiempos iguales, el radio vector barre ángulos iguales. Bien, por ejemplo, considerando t el tiempo transcurrido y θ el ángulo barrido, obtenemos lo siguiente, mira. Θ es dp al tiempo, ¿verdad? O directamente proporcional al tiempo, ¿cierto? Dos magnitudes que las comparamos, que se genera, que si aumenta el tiempo, pues también aumenta el ángulo barrido, ¿cierto? Si aumentamos el tiempo el cual la piedra, para este ejemplo, se desplaza, o la partícula, el cuerpo, ¿cierto? Aumenta que el ángulo barrido, ¿cierto? Y esta proporción que es constante, claro. Entonces son magnitudes proporcionales, ¿verdad? Entonces, donde la constante es la rapidez angular. A partir de esta proporción decimos que aparece una nueva igualdad, la cual denominamos rapidez angular. Rapidez angular. Lo cual se denota con algo así como una W, ¿verdad? Bien, la cual es el módulo de la velocidad angular. ¿Cuál es el módulo de la velocidad angular? Bien, eso ya lo veremos en los ejercicios. Pero recuerda
teta entre el tiempo que nos va a dar una constante. ¿Y esa constante cómo se le va a denominar? Rapidez angular. Rapidez angular. Bien. Ahora, aquí creo que se repite. Eso ya no lo tengamos en cuenta. Ahora vemos lo que es el periodo. Mira, periodo. Dice es el tiempo que emplea un cuerpo con movimiento de rotación uniforme. Claro, uniforme, ¿no? Para realizar un giro de 360 grados, es decir, una vuelta completa. ¿Cómo se calcula? T de tiempo, de periodo, bien, sería tiempo empleado entre el número de vueltas que da en ese intervalo de tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, si decimos lo siguiente, mira, a ver, es el periodo, quiero calcular el periodo. Por ejemplo, yo calculo el periodo, digamos, ¿no? El tiempo empleado sería 20 segundos. Y en 20 segundos da pues 5 vueltas. Bien, entonces el periodo sería, si dividimos quinta, 4 segundos entre, digamos, vueltas, ¿ya? Quiere decir que por cada vuelta va a tardar 4 segundos, ¿bien? En otras palabras, por cada 4 segundos va a dar una vuelta. A ver, si multiplicamos por 2 acá, por 2, sería 8 segundos sobre 2 vueltas, ¿verdad? Es decir, en 8 segundos va a dar ¿cuántas vueltas? 2 vueltas. Periodo, recuerda, es periódico. Bien. La analogía sería, pues, por ejemplo, te habrás preguntado, ¿no? ¿Por qué le denominan precisamente a los diarios? Le dicen periódicos. Porque se dan periódicamente, ¿cierto? Cada 24 horas sale una nueva publicación de un diario, ¿verdad? Lo mismo ocurre con, por ejemplo, la menstruación de las mujeres, ¿verdad? Cada cierto, claro, si es regular, ¿no? Supongamos, cada 30 días o aproximado, les da el periodo y toda esa cuestión, ¿no? Claro. Es por eso, de ahí viene ese nombre, periodo. Bien, mira, hemos aplicado física para que puedas interpretar lo que comúnmente ves como los diarios o lo que comúnmente te pasa, como tus fenómenos este, fisiológicos, ¿cierto? Bien, ahora veamos la frecuencia. La frecuencia. La frecuencia simplemente es la inversa, mira. Dice, es el número de vueltas o revoluciones efectuadas en un determinado tiempo. Es inversa al periodo. Ya, mira, ¿cómo entendemos esto? Mira. Si yo digo que la frecuencia es, ya, primero la calculamos. Número de vueltas, yo digo que da, no sé, 10 vueltas. El tiempo, ya en 2 segundos. ¿Cuánto sería? 5, ¿verdad? Esto se entiende de la siguiente forma. Mira. Por cada segundo da 5 vueltas. Punto. Por cada segundo da 5 vueltas. Bien. Por cada segundo da 5 vueltas. Si por cada segundo da 5 vueltas, por cada 2 segundos, ¿cuántas vueltas va a dar? 10. Por cada 3 segundos, ¿cuántas vueltas va a dar? 15. Por cada 4 segundos, ¿cuántas vueltas va a dar? Pues 20. Por cada 5 segundos, ¿cuántas vueltas va a dar? Pues 25. Y así, ¿cierto? La frecuencia, recuerda, es la inversa del periodo. Entonces la frecuencia es la inversa del periodo. Claro, ¿se entiende? Bien, o el periodo es la inversa de la frecuencia, también podrías decir. Podría ser válido también. Bien, listo. Ahora ya entiendes eso ya. Bien, espero. Ahora veamos lo siguiente. Velocidad angular.